Me lo habéis pedido en comentarios y aquí lo tenéis. En el vídeo de hoy vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre las hipotecas y lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Y esto incluye los diferentes tipos, los trucos y los consejos que creo que son más importantes. Un conocimiento clave si te quieres ahorrar un auténtico pastizal y no quieres que ningún banco te la cuele. Así que al lío. Lo primero y más básico, ¿qué es una hipoteca? Bueno, una hipoteca no es más que un préstamo que pides al banco para financiar la compra de un inmueble. Es decir, la compra de una casa, un piso, un apartamento, etc. Y que luego se lo irás devolviendo al banco mes a mes. ¿En qué se diferencia una hipoteca de un préstamo normal? Pues que si en algún momento dejas de pagar el crédito y no le devuelves al banco el dinero que te prestó, en el caso de una hipoteca el banco utiliza el inmueble como garantía de cobro. Vamos, que el banco se queda la casa y arreglado. Normalmente, con este proceso no hay ningún problema, ya que lo normal es que las casas vayan poco a poco aumentando su valor. Por tanto, al banco le vale con quedarse con la casa para recuperar su dinero. Sin embargo, en alguna ocasión esto no ha sido así. En la crisis inmobiliaria de 2008, muchos inmuebles bajaron de precio y se dieron casos en los que cuando alguien no podía pagar, el banco se quedaba con su casa, pero como la casa había bajado de precio, el valor de esta no llegaba para pagar la deuda y el cliente del banco perdía su piso y aún le debía dinero al banco. Lo dicho, esto no suele ocurrir, pero viene bien saberlo ya que es una situación que sí se puede llegar a dar. Bueno, imaginemos que te has decidido a pedir una hipoteca porque has encontrado la casa de tus sueños. Bien, es hora de ver las 4 cosas en las que te tienes que fijar. La primera es la cantidad de dinero prestado que necesitas. La segunda es el tipo de hipoteca que vas a pedir. La tercera es el tipo de interés que vas a pagar porque te deje el banco su dinero. Y la cuarta es el tiempo en el que devolverás tu préstamo. Para facilitar la explicación, tomemos como ejemplo una casa de 200.000 euros, o dólares, o pesos, da igual, lo que haya en tu país. Bien, ya tenemos la casa de 200.000 euros, preciosa, con un jardincito, una piscina y una buena conexión a internet para ver Memorias de Tiburón. Lo siguiente que tienes que hacer es decidir cuánto dinero vas a poner de tu bolsillo para pagar esa casa y cuánto vas a pedir al banco. Nota importante aquí, recuerda que aunque una casa valga 200.000 euros, en el proceso de compra vas a necesitar más dinero, ya que tendrás que pagar un notario, al registro de la propiedad, tendrás que pagar impuestos, amueblarla, etc. Así que ojito con esto. Al menos en España y sin contar todas estas cosas que os acabo de decir, lo mínimo que tendrás que poner es un 10% de esos 200.000, aunque lo normal es que tengas que poner al menos el 20%. Recuerda que cuanto más dinero pongas de tu bolsillo, menos tendrás que pedir prestado y por tanto menos intereses tendrás que pagar. Por cierto, en España hay un truquillo que es que si un tasador te tasa la casa por encima del precio al que tú la compras, el banco suele estar dispuesto a dejarte más dinero. Y otra curiosidad, imaginaros hasta qué punto llegó la locura de la burbuja inmobiliaria que en esos tiempos, como los precios del ladrillo teóricamente siempre subían y nunca bajaban, los bancos dejaban el 100% del valor del inmueble e incluso algo más para que te pudieras comprar un coche o irte de vacaciones con la familia a Cancún. En fin, una irresponsabilidad por parte de los bancos. Bien, decíamos que lo normal es que tengas que poner el 20% de lo que cueste tu piso. En nuestro ejemplo, serían 40.000 euros. Y aquí nos vamos al paso 2. Elegir bien el tipo de hipoteca que vas a pedir. Vamos a analizar los 3 tipos de hipoteca más frecuentes. Las hipotecas de tipo fijo, las de tipo variable y las de tipo mixto. Para entender esto, tienes que saber que existe un tipo de interés oficial que ponen los bancos centrales. En el caso de España, lo pone el Banco Central Europeo. Este tipo de interés oficial es el tipo de interés al cual los bancos centrales dejan el dinero a los bancos comerciales, es decir, al Banco Santander, al BBVA y todos estos. Pero los bancos no solo piden prestado al Banco Central, también se suelen dejar dinero entre ellos. El tipo de interés medio al que se dejan el dinero los bancos entre sí es el Euribor, que es la referencia que se utiliza para determinar el interés de las hipotecas. En las hipotecas de tipo variable, el interés es el Euribor más una cantidad determinada a la que se le llama diferencial. Por ejemplo, un diferencial podría ser el 1%, es decir, que si el Euribor está al 1% anual, tú pagarás al banco el 1% del Euribor más un 1% adicional, es decir, un 2%. Y ojo porque el Euribor varía cada día, así que tu hipoteca no será siempre la misma. Cuando el Euribor baje, porque los tipos de interés bajen, pagarás menos. Y cuando el Euribor suba, porque los tipos de interés suban, pagarás más. Estas revisiones de tipo de interés se suelen hacer cada 6 o 12 meses.
Es decir, lo que tienes que pagar por intereses de tu hipoteca no cambia todos los días, sino una vez cada 6 o 12 meses. Otra opción que tienes son las hipotecas a tipo fijo. Suelen ser un poco más caras que las variables, es decir, cuando la contrates pagarás un interés algo mayor, pero a cambio sabes que este interés no va a cambiar y será fijo siempre, por lo que estarás protegido contra cambios en los tipos de interés y por tanto en el Euribor. Vamos, que con el tipo fijo siempre vas a saber lo que vas a pagar cada mes. En este caso, el tipo de interés suele ser mayor, cuando pides la hipoteca a más años. Vamos, que una hipoteca de devolver en 30 años te va a salir más cara que una hipoteca de devolver en 15. La tercera opción son las hipotecas de tipo mixto. En una hipoteca mixta, al comienzo, se aplica un tipo de interés fijo y después de un periodo prefijado, uno variable, una vez más, en el caso de España, vinculado con el Euribor. En este caso no estás tan expuesto a cambios de tipo de interés como las hipotecas variables y en el tramo fijo tendrás un interés algo mejor que en el caso de las hipotecas a tipo fijo. Vamos, que es una mezcla. Bueno, pero ahora me dirás, oye Borja, ¿pero qué leches cojo entonces? ¿Cuál es mejor? Bueno, pues como casi todo en economía, depende. Si los tipos de interés están bajos, lo mejor es una hipoteca tipo fijo. Por ejemplo, los años 2020 y 2021 fueron unos años fabulosos para esto. Si los tipos de interés están subiendo, pero hay previsiones de que puedan bajar en unos meses o en un periodo de hasta 2 años, una hipoteca mixta es más conveniente. Mientras que si están altos pero en descenso, lo mejor es una hipoteca variable. Ojo, aquí también tenemos un truco. Si los tipos de interés son altos, podemos contratar una hipoteca variable y cuando bajen volver al banco y negociar con ellos pasarla a tipo fijo. Ojo con esto. Bien, ya sabemos cuánto dinero necesitas y cómo van los tipos de hipoteca que puedes contratar, pero ¿qué tipo de interés te van a poner? Bueno, tanto si es fija como si es variable, eso lo vas a tener que negociar con tu banco. Lo mejor es que preguntes en varios bancos o que utilices una web que compare hipotecas, ya que cada banco te hará una oferta. Otra cosa que te vas a encontrar es que en algunas ocasiones el banco te va a ofrecer un descuento en el tipo de interés si contratas algún que otro servicio con ese banco, como una alarma, un seguro de vida o el seguro del hogar. Pero ojo, haz tus cálculos que a veces no compensa. También te puede rebajar algo si domicilias tu nómina o si contratas algún fondo de inversión con el banco. En fin, a más negocio para el banco, mejor tipo de interés. Y ahora viene la última clave, el tiempo al que pidas tu hipoteca. Para esto, primero tienes que saber una cosa muy importante. Nuestras hipotecas generalmente siguen el llamado modelo francés. Esto significa que al principio la cuota mensual que se paga tiene más parte de intereses que de devolución de capital. Conforme avanza el tiempo, se reduce la parte destinada a interés y aumenta la de devolución del préstamo. Te pongo un ejemplo. Volvamos a aquella casa que había visto y que vale 200.000 euros. Recuerda que lo normal era que te tocase poner de tu bolsillo el 20%, es decir, 40.000. Vamos, que lo que pediremos prestados son 160.000 euros. Imagínate que consigues una hipoteca a tipo fijo del 2% anual a 30 años. Pues bien, al final de esos 30 años habrás pagado 212.901 euros al banco en cuotas mensuales de 591,39 euros. Pero según el sistema francés, en el mes 1 pagarás 266,67 euros de intereses y 324,72 de devolución del capital prestado, mientras que en el mes 360, es decir, en el último, pagarás 0,98 euros de intereses y 590,41 de devolución de capital. En otras palabras, que a medida que pasa el tiempo, la parte de intereses de lo que pagas es menor. Os dejo en la descripción un Excel en el que podéis hacer vuestros cálculos tranquilamente con los datos que queráis. Solo tenéis que duplicar el documento o descargároslo. Este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Bueno, imagínate que te ascienden en el trabajo, que obtienes dinero de una herencia o que te toca la lotería y quieres acortar tu hipoteca devolviendo del tirón una parte de lo que debes al banco. Pues bien, por cómo está diseñado el francés, es mejor que lo hagas cuanto antes, mientras que si lo haces al final, casi seguro que no te va a compensar. Y ahora te estarás preguntando, entonces si puedo, ¿es mejor o peor adelantar la devolución de la hipoteca? No quiero ser un troll, pero una vez más, depende. Primero tienes que tener en cuenta que adelantar la devolución de la hipoteca y ahorrarte algo de interés puede tener una comisión por parte del banco, por lo que léete muy bien las condiciones de tu hipoteca. Aunque bueno, eso te lo explicará tu notario. Bueno, y que te salga a cuenta adelantar la devolución de tu dinero va a depender de dos cosas.
La primera es que si no adelantas la devolución de tu hipoteca, tienes que ser capaz de sacarle a tu dinero una rentabilidad mayor del interés que estás pagando. Y me explico. Imagínate que tienes 100.000 euros en el banco porque te ha tocado la lotería y que tenemos la hipoteca de la que hablábamos antes con un tipo de interés fijo al 2%. Si optas por saldar deudas con tu banco, te vas a ahorrar el 2% de intereses anuales que pagarías si la hipoteca siguiese su curso normal. Pero si a esos 100.000 euros les puedes sacar invirtiendo más de ese 2%, por ejemplo un 6%, automáticamente adelantar el pago de tu hipoteca no tiene ningún sentido. Vamos, que si vas a tener tu dinero parado en la cuenta del banco, sí tiene sentido adelantar el pago de tu hipoteca, pero si lo puedes invertir en algo que te genere una rentabilidad mayor al tipo de interés de tu hipoteca, es mejor no devolverlo y tener ese dinero invertido. Este concepto también nos ayuda a estimar el tiempo por el que puedes pedir tu hipoteca. Si eres capaz de sacar a tu dinero una rentabilidad mayor del tipo de interés de esta, lo que te convendrá será pedir tu hipoteca al máximo de tiempo posible, que en España es generalmente de 30 años. Por ello, cuanto más bajen los tipos de interés, más incentivados estaremos a tener una hipoteca. Y aquí es donde tenemos que ver la última cosa que influye en si es conveniente o no el pedir una hipoteca: la inflación. Es decir, la subida de precios. Que suban los precios hace que el dinero valga menos, ya que si los precios suben, con el mismo dinero vas a poder comprar menos bienes y servicios. Pues bien, si tienes el dinero parado en el banco, la inflación, poco a poco, va comiéndose tu poder adquisitivo. Pero si lo que tienes con el banco es una deuda, la cosa cambia, ya que cada vez tu deuda tendrá menos valor. En otras palabras, que a medida que pasa el tiempo, los precios y tu salario van poco a poco subiendo, pero el importe de tu deuda no. Vamos con un ejemplo. Si tu tipo de interés es del 2% anual, pero la inflación ha subido un 3%, tú habrás ganado ese 1% siempre y cuando tus ingresos hayan crecido al ritmo de la inflación. Además, el aumento de la inflación funciona igual que el interés compuesto, es decir, se va multiplicando exponencialmente. Si quieres entender esto mejor, tengo un vídeo hablando del interés compuesto, y créeme que merece la pena verlo, ya que es la base de una buena salud financiera. Pero bueno, que cuando estés pensando si te conviene devolver antes una hipoteca, no pienses solo en la rentabilidad que le sacarías a ese dinero, sino también súmale el efecto de la inflación. Venga, último ejemplo y con esto acabamos el vídeo. Volvamos a nuestra casa de 200.000 euros, con nuestra hipoteca de 160.000 euros. Volvemos a tener esos 100.000 euros que teníamos en el banco porque nos había tocado la lotería justo al pedir la hipoteca. Y nos estábamos pensando si con ese dinero de la lotería deberíamos tapar el agujero de nuestra hipoteca o no. Recordemos que nuestra hipoteca la teníamos a un 2% fijo anual. Pues bien, si con nuestras inversiones hemos sido capaces de generar un 6% de rentabilidad, la inflación ha sido de un 3% y nuestro salario se ha actualizado con la inflación, gracias a que no hemos devuelto nuestra hipoteca antes de tiempo, es decir, que no la hemos amortizado, hemos ganado un 4% extra de esos 100.000 euros y nuestra deuda, de 160.000 euros, se ha depreciado un 3%. Esto es solo un ejemplo, en cada caso tendrás que utilizar las condiciones de tu hipoteca, hacer tus estimaciones para prever cómo va a evolucionar la inflación y cuánto crees que puedes sacarle de rentabilidad a tu dinero. Recuerda que la media histórica de la bolsa norteamericana es del 8%. Vale, pues ya me he quedado a gusto con toda la explicación. Espero que os haya despejado vuestras dudas y os pueda ayudar en el futuro. Por mi parte, decirte que si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like y suscribirte a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.